al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí comienza El Andén, el programa de jóvenes para jóvenes, donde cada semana hablamos de lo que es noticia en Colombia y esta mucho más de lo que es noticia en el mundo. Soy Camila Carvajal, como siempre es un gusto saludarlos, los leo, nos vemos, nos oímos usando numeral El Andén en todas las redes sociales. ¡Qué semana tan intensa! Hay nuevo papa que tiene ahora las riendas de la Iglesia Católica. Una decisión que define el rumbo para 1 millón, o mejor, para los católicos que hay en todo el planeta y que fue elegido con los votos de los 133 cardenales en ese cónclave. Un cónclave diferente porque aunque sigue lleno de misterio, esta vez con las redes sociales y con las cámaras, todo queda grabado ahora más que nunca, pues se transmitió hasta el último minuto en el que se podía. Sigue ese silencio y ese secretismo para saber cómo se elige al representante de Dios en la tierra. Por eso, esta noche les traemos la entrevista con el protagonista de Cónclave. ¿Ya se vio la película? Bueno, pues ese protagonista que nos ayudó a entender los secretos y los misterios de lo que pasa en el Vaticano, que se grabó antes de la muerte de Francisco, eso sí, pues está aquí con nosotros en El Andén. Pero fue la semana también muy intensa en las relaciones de Colombia con Estados Unidos. Está empezando la visita del presidente Petro a China con la intención de que Colombia se sume a la ruta de la seda, lo que obviamente no cae bien en Washington, y mucho menos después de que esta semana el presidente de Colombia dijera que hay un plan de la extrema derecha norteamericana para tumbarlo. En Colombia sigue activa la política por la consulta popular que se definirá la próxima semana, pero por otro momento de esos que nunca habíamos tenido, capturados. El presidente del Senado y el presidente de la Cámara de la anterior legislatura, los que representaron al Congreso, están en serios problemas, capturados por decisión de la Corte por el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo. Tantos problemas, tantos escándalos que sacuden a la política colombiana, de lo que hablaremos en segundos, pero el debate de esta noche tiene que ver con la salud del presidente, con las denuncias del ex canciller Álvaro Leiva y lo que está pasando con las cartas que empiezan diciendo que el mandatario colombiano no debería gobernar, que no puede hacerlo porque es drogadicto. Lo dice Leiva, responde el presidente. Y bueno, aquí está el escándalo de la política en este momento en Colombia. Una pausa. En segundos les presento a nuestro invitado de esta noche y a nuestros panelistas. Regresamos, esto es El Andén. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Y es un gusto seguir con ustedes. Gracias por estar en El Andén, que hoy hacemos un salto, una pausa en esta muy movida política colombiana, porque sin duda la elección del nuevo Papa ha sido la gran noticia en Colombia. Es que no siempre se tiene un cónclave y esta vez la muerte del Papa Francisco coincidió con Cónclave, la película, quizá la más vista por estos días, porque sin proponérselo, Netflix puso a disposición los secretos del Vaticano en Cónclave. Y lo mejor que podríamos hacer era entender qué pasaba esta semana en la Iglesia Católica. Aquí en Mañanas Blue tuvimos el privilegio de conversar con el Papa, con el que es elegido Papa en la película, con el actor protagonista de Cónclave, y sin duda teníamos que contarles a ustedes en El Andén, pues qué dijo, cómo llegó al papel y lo más importante, qué significó ser el protagonista de Cónclave en estos días en los que murió Francisco y la Iglesia Católica decidió el rumbo, el futuro para los católicos en el planeta. Esa entrevista nos la va a contar esta noche Daniela Salgado, que es la editora y que es además la productora internacional de Mañanas Blue. Daniela, bienvenida a este espacio que es de política, pero aquí también hablamos un poquito de cine y de lo que pasa en el mundo. Buenas noches. Buenas noches, Camila, y es un gusto para mí estar acompañándolos en esta edición. Bueno, Daniela, yo creo que todos los que están con nosotros esta noche nos hemos visto Cónclave. A esa además, película buenísima. No hay que hacerle mucha introducción, ¿no? Claramente. Además,
además llega en el momento en el que tiene que llegar. Usted habló con el actor, ¿con quién habló y qué le dijo? Hablamos con Carlos Díez, que además nos trajo muchísimos detalles sobre lo que es Cónclave y paradójicamente lo que es su vida, Camila, porque además tiene muchísimas sorpresas la vida de Carlos Díez, que termina siendo realmente la estrella, el protagonista de que es el Cardenal Benítez. Exactamente, el Cardenal Benítez, que al final también nos trae una sorpresa grande, así como nos trae una sorpresa grande su vida, porque Camila, le quiero contar que él no es actor de profesión. Ah, no me diga. No es actor, pero acá escuchemos un pedacito, le voy a contar un pedacito, por eso hablamos con Carlos Díez, y Carlos Díez no es actor de profesión, es arquitecto, pero vamos a preguntarle cómo llega él a Cónclave. Bueno, dicen que cuando las cosas deben ser, van a ser, y pase lo que pase, acaban sucediendo, ¿no? Y yo siempre me sentí atraído por las artes, siempre desde chico, ¿no? Desde niño, y principalmente la arquitectura. Esa fue mi gran pasión cuando descubrí qué era la arquitectura, y todo lo demás era más bien como un pasatiempo, incluyendo la actuación. Y en la preparatoria quise salir de mi refugio, de mi cuevita, ¿no? Porque yo era muy tímido, pero me intimidó mucho los chavos de actuación, eran el grupo de actuación, muy abiertos, muy ruidosos y todo. Entonces dije no, y lo postergué, lo dejé para después, y ya después, 30 años después, más o menos, cuando los hijos ya se habían ido, el último estaba haciendo sus maletas, fue cuando dije, ahora sí es tiempo de darle una oportunidad en serio, de enfocarme, de hacerlo bien, pero todavía lo veía yo como un pasatiempo. Y el primer profesor de actuación que tuve, que fue en línea porque la pandemia comenzó, fue un coach de actuación que está basado en Los Ángeles, sí, en el área de Los Ángeles, y dijo, si esto lo ven como un pasatiempo o nada más para sentirse bien, ustedes, de que aprendieron algo nuevo, no me hagan perder el tiempo, ni lo estén perdiendo ustedes. Esto puede ser un buen negocio, puede ser un buen ingreso, pero tienen que tomarlo en serio, tienen que invertir en ustedes. Dije, ok, suena bien, vamos a hacerlo así. Y bueno, eso fue 2 años antes de que comenzara salir el casting para Cónclave. Entonces fue un año de más talleres, de más preparación. Conseguí una agente que me contrató sin ningún proyecto todavía que mostrar, sino con puros ejercicios de clase. Y ella me consiguió 60 audiciones durante 7 meses, más o menos, 8 meses, para comerciales, cortos, series, películas. Entonces cada vez yo veía que eran proyectos más importantes, lo cual era muy alentador, hasta que un día sale este llamado a casting. Y resulta que el personaje es físicamente parecido a mí, ¿no? Esbelto, piel morena, raza mixta, etcétera, ¿no? Y resuena mucho con una idea que yo tenía en la adolescencia, de que yo quería ser sacerdote, ¿no? Reencontré a Dios y quise ser sacerdote y ser misionero y demás. Ya después un padre me aconsejó, tranquilo, vive y después ves qué puedes hacer, ¿no? ¿Qué quieres hacer? Entonces me dije, ¿cómo se puede dedicar más a la arquitectura? Pero cuando viene este papel y leo cómo es él, digo, esa es la oportunidad de vivir, aunque sea de una forma ficticia, eso que yo había querido en la adolescencia. Y de ahí yo me hice la idea de que yo tengo que ganarme este papel. Y fueron 3 meses de audiciones. Fueron 3 audiciones de un mes separado de cada una. Pues fue mucha tensión esperando a ver qué resolvía, ¿no? Y ya que me dieron el papel, pues ya no lo podía creer, ¿no? Pues ahora sí va en serio. Yo voy a estar enfrente de Ray Fiennes, de John Lithgow y todos ellos. Y fue entonces todavía un mes más de preparación para poder estar con ellos en el set, que pues ya estando con ellos no se compara, ¿no? Porque no puedes tener muchas ideas, pero ya estando ahí es sentir la realidad y sobre todo la generosidad de estos actores. Bueno, y aquí nos cuenta también qué significó para él llegar en el momento en el que llega y con este personaje. Bueno, pues es algo que no teníamos previsto, que nunca nos hubiéramos imaginado que coincidiera de esta forma. Y me da gusto, primero, que yo haya tenido la oportunidad y la fortuna de mostrar un personaje muy similar al Papa Francisco en sus principios. Y a veces pienso, bueno, Benítez, si resulta electo Papa, si ya se convierte en el Papa Inocencio XIV, creo, ¿qué haría? Y posiblemente sería como Francisco, ¿no? Porque no es nada más buena voluntad lo que hace que pueda ser un Papa efectivo, sino tiene que navegar por la política y por todas las cuestiones de diplomacia y demás. Entonces posiblemente sea parecido,
y es para mí, es un gusto el que gente de todo el mundo haya recibido a este personaje de una forma tan positiva y que vea ciertos rasgos del Papa Francisco en esto y no diría yo que asumo una responsabilidad ante la gente, porque mi responsabilidad como actor es con la historia y la historia es fantástica. Entonces, me da mucho gusto, estoy contento, pero pues, obviamente también tengo los sentimientos encontrados por la pérdida del Papa y ojalá el siguiente Papa continúe, ¿no? Esta labor de acercamiento y de amor. Bueno, Daniela, pero a esto le queda un detalle. Claro. No vamos a hacer spoiler, porque no, hay puede que verla, hay que que hacer la exista tarea de alguien que verla. no se la haya visto, pero ¿y el final? ¿Me ¿Qué tal ese explican final? el final de Cónclave? Aquí le preguntamos a Carlos Díez por qué ese final, que de verdad nos trajo muchas sorpresas, seguramente a él también. No, también también estuve sorprendido, pero cuando tú ves que esta es una situación de la del cardenal Benítez, que es una situación que se da en la naturaleza, que no es una decisión, ¿sí? Que simplemente sucede y que no estamos nosotros enterados, ¿sí? Mucha gente no conoce de su propia naturaleza en este sentido y puede causar conflicto. Entonces a mí me gusta que esto está al final, este descubrimiento, esta revelación está al final, porque también invita al lector, invita a la audiencia a preguntarse en primer lugar, ¿esto lo descalifica? Cuando es algo de lo que no puede hacer, de lo que no tiene decisión y que no es, ni siquiera hay una culpa ni algo fuera de lo normal, ¿no? El canon dice que el electo tiene que ser papa, el papa tiene que ser hombre, cumple con el canon, ¿no? Y un poco más. Pero esto lo descalifica para ser el mejor que guía a la iglesia y además nos deja a nosotros también. Y es algo que tenemos que ejercitar, yo creo, más frecuentemente. El arte es para formular preguntas, no para dar respuestas. Y esta pregunta también sería para nosotros mismos. ¿Yo por qué siento esto? ¿Por qué siento que está fuera de lugar? ¿Por qué incluso me podría ofender? ¿O por qué reacciono como reacciono ante esta situación? Si es de algo que ni siquiera es este personaje, que es ficticio, que él no puede hacer nada al respecto. ¿Sí? Y su decisión es amarse tal como Dios lo hizo. Muy bien, Daniela, pues ahí está la invitación a los que no la han visto, que lo hagan en estos días históricos para la Iglesia Católica. Aquí hay, a partir de la ficción de Cónclave, la película, también explicaciones importantes de cómo funciona el Vaticano, de lo que pasa adentro en medio de tanto secretismo, pero también de tanto simbolismo. Daniela, un gusto, por favor, vuelva. Pero por supuesto, Camila, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta noche. Sí, señora, este es el Andén, una pausa en segundos, el debate político de esta noche. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí para hablar de las noticias más importantes de la semana, para intentar entenderlas y sobre todo analizarlas con las miradas de los jóvenes, como nos gusta en El Andén, una conversación a la que usted se puede sumar usando numeral El Andén en todas las redes sociales. Esta semana fue la semana de la segunda carta del ex embajador, o mejor, ex canciller Álvaro Leiva, el hombre que pasó de ser cercano al presidente Petro y que ahora está convertido en su enemigo. No lo digo solo por la carta, sino por la frase de la semana del presidente Petro, que asegura que Álvaro Leiva no es un viejo decrépito que esté loco, sino que hace parte de un plan de la extrema derecha estadounidense para desestabilizar, para tumbar al presidente Petro. Y por eso la importancia de la que es la segunda carta de Leiva, haciendo acusaciones muy serias, que el presidente de Colombia es drogadicto y que en anécdotas de lo que pasó en viajes internacionales, pues básicamente dice Leiva que el presidente no puede gobernar. ¿Hasta dónde hay que creerle al ex canciller Álvaro Leiva?
¿Qué tan cierto es el complot que desde Estados Unidos se está haciendo contra el gobierno, como lo denuncia el presidente? De eso vamos a hablar esta noche. Eso es lo que vamos a intentar definir, responder y analizar aquí en el Andén. Por eso saludo a los panelistas de esta noche, acompañada de hombres que hemos ido recuperando para debatir con nosotros. Saludo a Ramón Ortiz, que es analista, que está con nosotros y que es un gusto tenerlo aquí esta noche. Ramón, bienvenido. Buenas noches a todos. Camila, mil gracias nuevamente por este espacio. Este programa es la casa de los jóvenes, siempre lo he visto así. A César, que es mi compañero, Andrés, gracias por este espacio y espero que todos podamos estar a la altura de este importante debate. Ahora, ¿hasta cuándo vamos a ser jóvenes, no? Ya me empezaron a preguntar qué vamos 28. A ir subiendo, porque llevamos muchos años aquí analizando, pero sin duda ese será capítulo de otra discusión. Señor, también usted ya se anticipó, pero le presento a otro de nuestros analistas esta noche en el Andén, César Alejandro Cano, que es profesor de Derecho Constitucional, que está con nosotros. César, bienvenido, buenas noches. Camila, muy buenas noches a toda la mesa, muy buenas noches y a toda la audiencia. Un gusto estar nuevamente aquí después de algunos meses, volver entusiasmado con lo que conversaremos adelante. Gracias. Bueno, y este que es un tema político también con Andrés Vela, concejal de Chía, que es cara conocida del Andén. Andrés, hola, bienvenido. Camila, un saludo cordial a usted, a las personas que nos están sintonizando, por supuesto a mis compañeros de panel. Espero que podamos compartir con ideas y podamos, buscar la manera de entender qué es lo que está sucediendo acá en nuestro país. Sí, señor Ramón, quiero empezar con usted. 8 páginas tiene la nueva carta con la que Álvaro Leiva sacudió de nuevo la política en Colombia esta semana. ¿Hasta dónde se le puede creer a quien fuera canciller, a quien hizo parte del alto gobierno? No, yo primero quiero dejar claro que el escenario es vergonzoso. Es totalmente reprochable que el canciller del país se indique al presidente de esos actos. Yo creo que eso, en primer lugar, es totalmente penoso, sobre todo por la imagen que estamos dejando en el sistema internacional, cómo está quedando representado nuestro país. Y creo que en ese mismo sentido, yo creo en lo que dice el canciller. Yo creo que lo que está en la carta es claro. Sin embargo, creo que ante semejante observación que hace en la carta es importante dejar pruebas de todo lo que está diciendo, porque sin pruebas es muy difícil que pueda pasar algo. Y bueno, aparte de que es vergonzoso, creo que ante eso debemos reprochar cualquier tipo de acto de esta manera y pedir que por favor estén a la altura de los problemas que está teniendo el país y de la política y de la economía y de en realidad todas las crisis que estamos viendo, que de gerente estamos muy mal. Claro, dice Andrés Ramón que se necesitan pruebas. La carta de quien fue canciller y acompañó al presidente en esos 2 viajes, ¿es prueba suficiente de lo que dice ahí? Camila, mire, por supuesto que no. Nosotros acá nos vemos en el marco de un proceso, si quiere, penal, un tema administrativo también y pues por supuesto político. Pero nosotros tenemos que ver que una simple manifestación por parte del señor Leiva en contra del señor presidente y lejos de acá de perder la objetividad, Camilo, usted sabe que yo soy concejal del Partido Centro Democrático, pero que además usted es abogado. Indudablemente requerimos tener elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida para poder sindicar, como bien dice mi compañero, a una persona, sea el presidente o sea cualquier otra persona, servidor público o particular. Pero indudablemente yo sí considero que esas manifestaciones por parte del señor Leiva pues tienen que venir acompañadas de una serie de evidencias o argumentos, porque bien escuchaba que se puede constatar o contrastar la información con los viajes que hizo el presidente y seguramente lo acompañó en muchas de las visitas que realizó, no solamente en Florencia, en París, en Alemania, pero yo sí considero o veo 2 escenarios, o que Leiva inicie el proceso, como yo creo que mis compañeros también van a hablar al respecto en la Comisión de Acusaciones en la Cámara de Representantes, o que indudablemente el presidente Gustavo Petro presente la denuncia por injuria en contra del señor Leiva, porque aquí se está viendo afectado el buen nombre de un ser humano.
lejos de pensar que sea de izquierda, derecha, de centro, yo sí considero que hacer ese tipo de afirmaciones genera un sinsabor grande dentro del gobierno, porque son ellos mismos, pero que yo a la pregunta debo decir que hacen falta elementos materiales probatorios y evidencia física para que se pueda, digamos, constatar esto que dicen del presidente. Bueno, pero es que usted, Andrés, nos mete en el tema de hasta dónde es un ser humano cualquiera, como nosotros, como el que está en la Casa de Nariño, olvidándonos un poco de que tiene la distinción de presidente de la República. Por eso, César, también esta semana estamos en la discusión de hasta dónde esto es vida privada de un señor que se llama Gustavo Petro, pero que además tiene puesto un uniforme que es presidente de Colombia. ¿Hay un límite de qué es vida privada y qué es de interés nacional? Pues yo creo que sí, por supuesto hay un límite, pero digamos que antes de analizar eso, les propongo y hagamos una reflexión en torno a lo que ha estado ocurriendo, no solo desde la segunda carta del ex canciller Leiva, sino desde la primera, en donde se hizo entre líneas una mención de que el presidente podría probablemente estar en alguna situación particular de droga. Desde allí, el país ha estado hablando, y por supuesto cuando conocimos la segunda carta, ha estado hablando mucho más de cuál podría ser la consecuencia jurídica de que el presidente Petro estuviera o no teniendo un problema de salud, porque es que hay que decirlo, esto de la adicción a las drogas, que primero que no está confirmado, ¿no? Aquí lo único que tenemos, y no digo esto en favor del presidente Petro, yo desde lo personal y lo académico, no estoy de acuerdo con lo que hace, no estoy de acuerdo con lo que dice, pero como presidente. Pero cuando ya hablamos de una situación particular, primero que no es confirmada ni por él, ni por su familia, ni por un médico, ni por una sentencia judicial que le suspenda o lo declare incapaz relativo. Hasta el momento tenemos un presidente que es una persona que desde lo político y desde lo ejecutivo y desde su rol de jefe de gobierno y jefe de Estado ha cometido un sinnúmero de errores, pero no podría o mal haría la oposición o los que no sentimos que el presidente nos represente de atacarlo desde lo personal, de mencionarlo de drogadicto, que debe dejar la presidencia. Probablemente deba dejarla, pero porque no ha hecho en muchos aspectos, como por ejemplo la seguridad nacional y la seguridad en los territorios, muchas cosas, pero no puntualmente porque tenga o no esa situación. Primero que debe ser desde lo jurídico reconocida y declarada, para luego sí mirar cuál es la consecuencia jurídica. Yo creo que a esto el país debe bajarle el tono, porque estamos hablando de una persona que, bueno, puede estar metido en un problema de droga, adicción, pero también puede ser un problema de depresión, y no por esa condición de salud debe destruirse a la persona. Por supuesto, al servidor público, al presidente, al jefe del Ejecutivo, hay que pedirle muchas cuentas. Sí. Debe darlas, por supuesto, pero yo creo que en cuanto a lo personal y a lo familiar son límites que en la política debemos tener para comenzar a dar pasos hacia la reconciliación de este país que lleva 200 y tanto de años matándonos los unos con los otros. Por eso siempre que vengo al programa lo digo. Hay que buscar, y sin ser tibios, un punto de encuentro en donde se le pueda hacer un juicio de lo administrativo, respetando la esfera personal, que hay que decir, el presidente Petro y todos los presidentes siempre la han tenido. Y no es el primero que se le desconoce 1 o 2 días en su agenda durante el periodo presidencial. A varios les ha ocurrido lo mismo. Pero aquí más frecuente. Más frecuente, claro. Aquí se volvió ya una costumbre. Yo creo que César mencionó un punto importante en el que todos estamos de acuerdo, y es que no vamos a atacar a la persona. Al caído no le vamos a caer. Si de verdad la persona necesita ayuda, pues ahí estará el respaldo de las personas que tienen la competencia para poder ayudarlo. Pero yo creo que acá es importante saber qué uniforme tiene puesto. Es el presidente de la República, es el gerente del país, es quien lleva, digamos, el timonel de este barco que se llama Colombia. En ese sentido, Camila, yo creo que como no hay pruebas, la carta no pasa de ahí, no muestra ninguna prueba, no dice yo lo vi, yo tengo alguna foto, yo tengo algún video. Entonces, en ese sentido, a la persona no podemos transgredir a la persona, pero el proyecto político sin duda está fracasando. Yo creo que la carta no da para tumbar un presidente, pero la carta sí da
para que en votos se venza al pacto histórico en las urnas en las próximas elecciones. ¿La carta da para exigir exámenes médicos o toxicológicos o psicológicos del presidente Petro, como lo han insinuado o pedido formalmente muchos, incluso desde el Congreso? Claro, es que además yo siendo presidente yo acabo el problema y le digo, bueno, hagámonos el examen y se acabó el punto y pues no consumo drogas y que pase pues lo que tenga que pasar, pero el país hay que darle la cara, pero uno no se puede quedar como ante semejante carta, ante semejante acusación, uno quedarse quieto y ver cómo el sistema internacional nos está viendo con otros ojos por esa vergüenza tan grande que estamos pasando y pues aquí no pasa nada, no, uno tiene que dar la cara y tratar de resolver y no inventarse complots internacionales, que a mí me sorprende, Camila, es la creatividad que tienen para salirse del problema, o sea, hoy ya nos están haciendo un complot en Estados Unidos supuestamente para tumbar al presidente. Ahora Leiva tiene un poder impresionante, según él, para tumbarlo y yo eso no lo veo. Entonces, si eso no pasa, entonces viene una revolución ahora en el país y se cae el presidente. O sea, yo de verdad me sorprendo con la creatividad que tienen en los argumentos y con el desconocimiento de la crisis que está pasando en el país. Mire, Camila, hay un punto importante y es que yo sí considero que el Congreso de la República tiene que exigirle al presidente. No puede suceder que el presidente en plaza pública le exija al Senado que tiene que aprobar sí o sí lo de la consulta popular y que nosotros, como bien lo dice usted, el presidente, la calidad que representa esa investidura, pues básicamente tiene que darle una respuesta concreta. No puede ser que cualquier persona, incluso en este caso también tenemos que decir que él tiene una calidad importante porque era su exministro, su ex canciller es el que lo está acusando de esas graves o esa grave conducta que nosotros la vemos es como una conducta grave, y es allí donde el presidente tiene que hacer algo. Si él no es drogadicto, si él no presenta esa enfermedad, esa adicción, porque bien lo decía mi compañero, es una enfermedad, ya la Corte Constitucional ha dicho lo mismo, pues tiene que hacer algo, presente las denuncias en contra de su ex canciller o respóndale al Congreso de la misma manera que él le habla al Congreso. Entonces yo sí considero que es importante que el presidente en buena hora, ni siquiera tendrían que exigirlo, porque para que a mí me digan que si yo soy adicto, pues yo simplemente los desvirtúo presentando mi examen. Punto. Claro, hay un punto importante y es que la historia clínica guarda reserva, pero uno, si realmente representa a un país, representa a un partido político como es el Pacto Histórico, pues o varios movimientos que allí convergen, pues básicamente con ese examen que él se haga, básicamente nos puede incluso dejar hasta callados. Bueno, entonces vamos a suponer, porque eso es lo que ustedes me están diciendo hoy, no solo que no hay pruebas y que la carta misma de Leiva no permitiría condenar al presidente o tumbarlo o asegurar que es drogadicto, y en eso sin duda estamos de acuerdo. Dicho eso, César, entonces supongamos que esto no es verdad, porque las pruebas hoy no hay nada distinto a la carta y a las palabras de quien fuera canciller de Colombia, nombrado por el propio presidente Petro. Si esto no es verdad, ¿para qué se lo está inventando Leiva? Bueno, ¿para qué se lo está inventando Leiva? Eso sí, yo creo que, digamos, es hasta el momento y con los elementos que tenemos indescifrables, pero sí podríamos, digamos, aproximarnos a pensar cuál es el crédito político o la consecuencia política que el presidente Petro está teniendo en favor de esto. Pensemos que no. Hipotéticamente, el presidente no tiene ningún problema. Puede ser eso una opción, porque ahora mismo lo único que hay es una carta o dos, pero pensemos que no, el presidente Petro no va a salir a hacer el examen, que sería lo más fácil, como lo hemos planteado, porque al presidente le interesa siempre su característica de constantemente estar en confrontación y peleando. Al presidente le interesa más que hoy estemos hablando de por ejemplo, de si es drogadicto o no, a que ayer capturaron a los expresidentes del Congreso por probablemente haber tenido alguna conducta con su gobierno. Entonces eso o este otro tema también es un tema que no conviene que desde lo político salga del escenario, uno porque es falso, es mentira, y eso hipotéticamente, ¿no? En el momento en el que se haga público, pues se le concederá y se le reconocerá la razón del presidente, pero sí no estuvo hablando de si debía hacerse un examen o no, al mismo tiempo en el que tenemos desplazados por todo el país, el país en materia de orden público está mal. Acaban de capturar a los expresidentes del Congreso, por solo mencionar el titular de prensa de esta mañana de cualquier programa radial en Colombia. Entonces yo creo que más bien eso
pacto histórico no conviene, están todo el país hablando de algo que es mentira y distrayéndose con las cosas que realmente desde el Ejecutivo le están haciendo daño a la población. Si lo interpreto bien, César, al final usted dice que las cartas de Leiva con esta situación y estas denuncias y acusaciones del presidente lo que significan es que hay una cortina que le sirve al mandatario, que las cartas favorecen al presidente. Podría ser un factor de distracción ante la gravedad y en efecto de lo probado que están los otros asuntos. Interesante tesis. Lo demás sí está probado. Esto solamente hay una carta de Leiva. Y miren que nos tiene hablando de esto. Y tiene al país hablando de esto. De su capacidad o no frente a un hipotético eventual consumo. Y hay que decirlo. El presidente sí tiene sus discursos y su elocuencia a veces un poco traída de la historia, de las estadísticas, a veces acertada y a veces no. Pero más allá de esos discursos ambiguos, por lo menos yo no le he visto otra característica o otro indicio que nos diga allí puede haber una persona. Un poquito lo que escribe el presidente en redes sociales también es difícil de descifrar recientemente. Sí. Señor Ramón, lo veía levantando la mano. Bueno, yo creo que el hecho de si es verdad o no es verdad, pues nosotros no lo sabemos, no es acá Andrés, no es César, porque pues es una versión del ex canciller de Colombia. Él debe suministrar las pruebas necesarias y el presidente desvirtuarlas, porque es él quien tiene la responsabilidad hoy de decirle al país que pues eso no es cierto, pero lo que dice César es supremamente cierto, y es que eso le sirve, porque todos los problemas del país, nadie habla de eso, nadie habla de Ecopetrol, nadie habla del déficit fiscal, ya nadie habla de lo que está pasando en el Catatumbo. Ahora todo el mundo, él encasilló la conversación en de si eso no es drogadicto o, peor aún, de si le están haciendo un complot o no para derrocarlo. Entonces ahora nos está dividiendo en dos. La consulta, por otro lado. Y la consulta, bueno, en la consulta ya se dedica en el día a día. Yo le decía en una conversación ahorita, César, es que ya el presidente está en campaña, o sea, ya haya o no haya consulta, ya ellos están en campaña. Pero entonces nos sacan con este tema de la carta, nos sacan de todo lo que sea técnico, de todo lo que realmente es problemático en el país, para encasillarnos en una conversación de si apoyamos o no apoyamos al presidente en si es o no es drogadicto. No, y algo que decía Ramón al inicio de esta conversación es que preocupa el plano internacional, y es que entiendo que el canciller Leiva iba a notificar de esta carta a los diferentes diplomáticos para que lo comunicaran a los diferentes países, que ellos iban a saber qué hacer con la carta. Andrés, no hay necesidad de esperar la notificación. El presidente, por ejemplo, se lo contó a Estados Unidos cuando dijo, no, es que esa carta es un complot de allá, y culpó al representante Mario Díaz Balart. ¿Qué manera de contarle a Estados Unidos? Solo para que quede claro en esta discusión. Y en la misma semana va a China. Y en la misma semana va a China. Afirmar una intención de Colombia entrar en la ruta de la seda, de lo que hablaremos en segundos, pero lo interrumpí. En este momento realmente desconozco si ya se inició alguna solicitud de investigación por indignidad al presidente en la Cámara de Representantes, desconozco, pero yo creo que si bien el presidente habla con ambigüedades, se defiende criticando a las demás personas, incluso a su mismo ex canciller, y pues desde luego tiene también el derecho de decirlo. Yo sí considero que nosotros tenemos es que responder de la manera que está prevista, es decir, la Constitución en el artículo 175 dice que debe iniciarse el proceso por indignidad en la Cámara de Representantes y hacer la acusación formal al Senado. Entonces yo sí considero que esto tiene que presentarse de manera urgente, incluso buscar la manera de esas mayorías dentro del Congreso para que se inicie ese proceso, pero que sea un proceso serio, porque es que sabe qué es lo que está pasando, Camila, que al presidente sale a hablar y se le presentan un sinnúmero de denuncias ante la Comisión de Acusaciones, y uno va y revisa, tuve la fortuna de revisar va y revisa esos documentos y simplemente son un oficio donde no hay ni siquiera un sustento fáctico, jurídico, donde se evidencie de pronto. La misma carta puede servir como elemento material probatorio para iniciar la investigación. Ya será la misma Comisión de Acusaciones la que adelante la investigación, pero es indudablemente necesario que se inicien las vías y el procedimiento. Me deja hacer legal. una interrupción. Mientras estamos aquí grabando este programa, hay noticia de última hora. Mientras nosotros estamos en esta conversación, y eso no se puede dejar, hay papa. La Iglesia Católica acaba de decidir, acaban los 133 cardenales de elegirlo. Este también es un secreto, porque hay papa, hay jerarca en la Iglesia Católica, y lo que van a empezar además a ver por aquí, eso es lo que pasa en una redacción, la noticia en caliente. La Iglesia Católica tiene nuevo papa.
hay nuevo hombre representante de Dios en la tierra, acaba de salir el humo blanco. Pero sigamos nosotros en esta conversación que es la que nos interesa, Ramón, y me pareció muy interesante, usted hace un momento también planteaba cómo esto puede ser o es para el presidente Petro favorable. ¿Por qué entonces, yo me quiero devolver un poquito en la historia, hace unos meses había que creerle a Álvaro Leiva y el solo hecho de que hablara pues ya lo respaldaba y era un señor respetado en el gobierno? ¿Por qué no darle la misma credibilidad en este caso? ¿Por qué lo que cuenta Leiva diciendo yo estuve, yo me senté, yo supe, yo vi, no es suficiente? ¿Y qué cambiaría si el presidente sí tiene un consumo de drogas? ¿Eso cambiaría en algo la discusión que hay hoy cuando es su vida privada? Yo lo veo muy sencillo. ¿Por qué cambió? Porque es en contra de él. Si hubiese sido en contra de algún funcionario de su gobierno o en contra de otra persona, su comportamiento hubiese sido diferente. Pero como el sindicado es él, entonces demerita cualquier argumento o cualquier observación o hecho que en el pasado hubiese cometido. ¿Por qué creo que le sirve? Porque en últimas nos mete a todos en política, que es el escenario en el que él mejor se mueve. El presidente nunca ha sacado una locución hablando del déficit fiscal o hablando del nuevo tema de Ecopetrol o de cómo está la seguridad en el país. No, él siempre se mete en temas de política porque es el tema que mejor conoce. Entonces creo yo que el mejor escenario para él es este. Es este en el que él puede desarrollarse de la mejor manera y en el que él puede mantener a su electorado como activo de alguna u otra forma. Por eso, pero dejando a este lado la política y teniendo eso claro, que además hay un protocolo, un procedimiento en la Constitución de lo que pasa para estas denuncias contra un presidente ser investigadas, y de eso ya nos hablaba muy bien Andrés. Vamos a suponer que las denuncias del ex canciller son reales, que es verdad. Políticamente, ¿qué cambiaría? No, políticamente cambia muchas cosas porque es que, o sea, es una persona que no tiene la capacidad, no tiene las competencias para estar al frente del país. Uno no puede tener de gerente de una empresa a una persona que no está dentro de sus cabales todo el tiempo. Este país tiene problemas cada segundo. Cada minuto hay un problema en Colombia y si no tienes un gerente o no tienes un líder que esté en sus plenas capacidades en cualquier momento, pues estamos graves. ¿Y ese líder no tiene derecho a su vida privada en decisiones como esas? Claro, claro. Su vida privada es su vida privada. Yo ahí no tengo ningún inconveniente, pero él no puede tomar decisiones de Estado bajo esas condiciones. Y mire lo que pasó con el tema de Estados Unidos a la hora que pasó, lo que pasó y cómo pasó. Entonces eso deja mucho que pensar y que hablar de lo que puede estar pasando en la Casa de Nariño. Sí, señor. César, en esta discusión entonces, dicho eso, ¿qué va a pasar con la relación con Estados Unidos? La carta de Leiva, que el presidente interpreta como un complot de la extrema derecha norteamericana, ¿tendrá consecuencias para nosotros en Colombia? Pues yo creo que no van a tener, es una creencia, no creo que tengan consecuencias mayores. Y hago la comparación con el trino del presidente Petro a las 3 de la mañana y la crisis diplomática que se generó hace algunos meses por algo mucho mayor. ¿Y cuál fue la consecuencia de eso? ¿Cómo estamos hoy? Pues a pesar de que de pronto con prevenciones las relaciones comerciales entre Colombia y Estados Unidos hoy son estables, hoy existen y hoy tenemos la bilateralidad vigente entre estos dos estados en todas las materias, de manera que yo no creo que una carta, a pesar de un ex canciller, pero improbada, genere alguna consecuencia particularmente con nuestra relación bilateral en lo económico con los Estados Unidos. Es lo que me podría aproximar a pensar. O sea, ¿usted cree que esto no pasará de las letras que están en la carta? Yo no creo que pase de las letras que están publicadas. Yo lo que creo es que más bien lo que ya viene grave jamás va a mejorar en este gobierno. Yo creo que ya este gobierno se fue así y con Estados Unidos eso no va a cambiar. No, y a propósito de que se habla de la vida privada del presidente, pero recuérdese que esto es una enfermedad y eso lo deben saber bien las personas que incluso han tenido conocidos que han sufrido de esta enfermedad, la drogadicción. Y sabemos que a propósito de lo que acaba de decir Ramón, eso en muchas ocasiones, cuando no se ponen realmente en tratamiento, pues tiende a empeorar. Bueno, señores, se nos está acabando el tiempo y por eso quiero terminar para saber esto a futuro, qué puede llevar a la política colombiana. César, estamos empezando las definiciones en el Congreso para la consulta, pero también los partidos políticos se están moviendo de cara a la consulta interpartidista. Y una más,
tienen que tomarse decisiones precisamente para la campaña de cara al 2026. Si siguen las cartas de Álvaro Leiva, ¿qué harán los partidos políticos? Pues yo creo que en el caso de seguir las cartas del ex canciller Leiva señalando y afianzando su afirmación de la adicción del presidente Petro, pues los partidos políticos deberán tomar una decisión, porque sí, a pesar de que el gobierno ya se esté terminando, todavía falta 1 año y medio. Y a diario y cada segundo ocurren cosas, y el Congreso todavía pues le falta una legislatura casi que completa. Este gobierno le falta cerrar su último año, cumplir hasta donde le sea posible su plan de desarrollo. Creo que los partidos políticos, más que de continuar las cartas, es de que apareciera en el escenario otro elemento que nos condujera a pensar que en efecto el presidente sí tiene un problema de ese tipo. En ese evento los partidos deben tomar decisiones sobre si acompañan o atacan al presidente. Mejor dicho, decidir si le creen o no a Leiva. Es correcto, sí. Para saber hacia dónde. Sí. Porque es la única manera de tomar posición. Andrés, en este caso entonces, ¿por qué el canciller o ex canciller habla ahora? En el mismo escenario que plantea César, ¿es coincidencia que las cartas del ex canciller Leiva aparezcan en medio de todos estos hechos y decisiones políticas que están tomando los partidos? A mí me preocupa mucho esa posición de ahora querer nuevamente polarizar y ahora buscar la manera de llamar la atención de pronto hacia otro sector. No sé realmente qué puede hacer los diferentes senadores frente a esta posición que está asumiendo el ex canciller, pero lo cierto es que restarle importancia tampoco es, digamos, la manera de evacuar, digamos, ese problema. Entonces yo sí resulta un poco extraño porque quiere ahora de pronto mantenernos ocupados en estas discusiones, y no sé hasta qué punto la misma carta le esté ayudando al presidente Petro para poder continuar. Que juegue al contrario de lo que pensó Leiva. Muy bien. Don Ramón, termino con usted. Señora. Bueno, termino con usted hablando de lo que quiere Leiva. Se lo preguntaba al principio. ¿Será que Leiva quiere tumbar al presidente? Yo lo que creo es que quiere marcar la agenda pública. Yo lo que creo es que Leiva de alguna u otra forma quiere mantenerse vigente en la agenda pública, en la conversación. ¿Con aspiraciones políticas? No, yo no creo. Bueno, entonces no tiene aspiraciones políticas. Dijo que su hijo, ¿no? En eso coincido con usted. Pero entonces si no es por aspiraciones políticas, ¿es para tumbar al presidente Petro? No, pero de pronto sí para debilitar al gobierno y el proyecto de cara a la elección. Sí, eso claro, sí. O sea, digamos, eso sí. Leiva como figura individual, no creo que tenga sus, digamos, convicciones políticas, eso está bien, eso está ok. Pero yo lo que creo es que él quiere marcar la agenda de la política de los próximos meses. O sea, quiere mantenerse vigente y ser un actor importante, digamos, para los demás. Como una especie de venganza por su salida del gobierno. Y por la forma en que ocurrió. Podría ser. Eso la manera en que lo está haciendo. Porque las cartas, pues, los la dan carta a todos es durísima. O sea, la carta tiene muchos espacios la carta es personal. En los que uno queda sorprendido. Y que, como ustedes decían al principio, como no hay pruebas, esto está todavía en el terreno de la especulación. Han escuchado ustedes esta noche a César Alejandro Cano, que es profesor de Derecho Constitucional, a Ramón Ortiz, analista político, cara conocida del Andén, y al abogado y concejal de Chía, Andrés Vela. Señores, ha sido un gusto debatir con ustedes. Espero que nos siga sorprendiendo el ex canciller Leiva, o que, como pedía Andrés, aparezcan las pruebas de lo que ha escrito en estas cartas que sacudieron la política colombiana. Prometen que volvemos a hablar de eso cuando lleguen las cartas. Andrés, gracias. Tienes en cuenta cuando toque ese tema. Cuando vuelvan a aparecer las cartas. A mirar el tema de Habemus Papa. Vámonos a ver quién es el nuevo jerarca de la Iglesia Católica, que es la noticia que sigue sacudiendo al mundo, porque mientras estamos aquí se va a conocer ese nombre y sin duda será la gran noticia de todo este fin de semana, en el que también hemos hablado un poquito de política. Tan importante la noticia de elección del Papa de esta semana en el mundo, que por eso empezamos este programa entrevistando a el protagonista de Cónclave, la película la más famosa por estos días, el que fue elegido Papa. Señores, gracias por estar con nosotros. Camila. Esta discusión además continúa en redes sociales. Si usted quiere opinar sobre las cartas de Leiva, sobre el presidente, sobre Cónclave o sobre el nuevo Papa, ¿le gustó la elección? Ahí nos vemos, nos leemos usando numeral El Andén. Chao. Súbete al andén que no atropella.
Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene acá.